Bien, pues este fue el padre de la penicilina. Pues él tenía su laboratorio y bueno, como muchos de los descubrimientos, pues fue en buena parte casualidad. Se dice que tenía un cultivo en unas cápsulas de Petri con Staphylococcus aureus y bueno, pues lo dejó por ahí como que desacomodado, como que era un poco desordenado aquí el doctor y bueno, pues creció de manera accidental un hongo que se llama Penicillinum, y pues se dio cuenta que afectó estas colonias de estafilococo. Entonces dijo, ah, caray, eso fue por el año 1928, septiembre. Poco antes también hubo un descubrimiento ahí interesante en el que estornudando también se descubrió la lisocima, y la lisocima también, esta sustancia, bueno, también afectaba a las colonias bacterianas. Entonces, bueno, pues esto con el tiempo se desarrolló, se industrializó y bueno, pues gracias a él pues tenemos el primer antibiótico, que fue, bueno, pues la penicilina. ¿Qué pasaba antes de que tuviéramos antibióticos? ¿Qué pasaba antes de que tuviéramos la penicilina? Pues la gente moría de neumonía, moría de posparto, moría después de una cirugía o moría con mucha frecuencia por lo menos. Entonces surge este antibiótico y pues era un hito, fue uno de los pues hallazgos más importantes dentro de la medicina. Algunos lo consideraban como algo milagroso prácticamente. ¿Por qué? Porque salvaba muchísimas vidas. Y esto salió comercialmente en una época muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial. Si todos estos heridos de la guerra no hubieran tenido un recurso como este, la cantidad de muertes pues hubiera sido mucho mayor. Entonces pues llegó en el momento más importante. Decían que eran las balas milagrosas. Y lo que les comentaba, ¿qué pasó del 1928 al 2000? Pues surgieron varias familias de antibióticos, no solo estos, surgieron más, pero con el tiempo también surgieron resistencias, que son estas que estamos viendo en color rojo. Vamos a platicar también un poco más adelante de esta resistencia. Y esta es la campana que les comentaba hace un momento. Desde que salió la penicilina al mercado, hasta el año 2000, pues si los contamos, pues mal contados pudieran ser 80 más o menos, pero si vemos del 2000 para acá, ¿cuántos nuevos antibióticos tenemos? ¿Cuántos nuevos mecanismos de acción tenemos? La cantidad es muy reducida. Ya nos están descubriendo prácticamente nuevos antibióticos, nuevas familias. Sí hay algunos que están en estudio, en investigación, pero esta es la tendencia, que esto va a la baja, y lo que va a la alta, ¿qué es? La resistencia. Prácticamente desde el principio, desde el 1930, 30 y tantos, ya se había notado resistencia, pero no había mayor preocupación. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues hay resistencia a este y este, pero pues descubrimos más y eventualmente pues iremos descubriendo más. Y se hizo un mal uso, y se hizo un abuso incluso de los antibióticos, a grado tal que a lo mejor no me lo van a creer, pero había chicles de penicilina. Entonces ya si tienes una infección, si todo el equivalente, tómate tus chiclitos de penicilina. ¿Y qué pasó con este abuso? Pues resistencia. Entonces, bueno, pues sabemos que tenemos diferentes mecanismos de acción dentro de los antibióticos. Algunos van a actuar sobre la pared bacteriana, sobre la función de la membrana, sobre la síntesis de proteínas, sobre la DNA, RNA, síntesis de metabolitos. Pero así como tenemos nosotros diferentes armas, diferentes recursos para tratar diferentes infecciones, ya sea por aerobios, anaerobios, gram positivos, gram negativos, pues ¿qué creen? Que las bacterias también se defienden y también se hacen de sus mañas y pareciera que tienen muchas ganas de vivir también porque pues tienen sus mecanismos de resistencia. Bloquean el transporte del antibiótico, bloquean la membrana para impedir que este antibiótico ingrese, tienen prácticamente bombas para que como entre salga el antibiótico, para expulsarlo. Entonces, bueno, también las bacterias son bien abusadas, incluso también intercambian material genético entre ellas. ¿Para qué? Para poder ser resistentes a más familias de antibióticos. Como vemos aquí este caso, miren, aquí en un pasillo, se dice, en un hospital, pues aquí está una bacteria, otra ofreciéndole aquí un fragmento de DNA para ser más fuerte. Igual aquí, bueno, pues también las bacterias con el tiempo han sido más resistentes a las bacterias. No es que uno se haga resistente a los antibióticos, son nuestras bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos. ¿Y por qué? Pues muchas veces por un mal uso.
por un abuso, por una prescripción inadecuada por parte de los médicos, pero también porque a veces como pacientes se nos hace muy fácil decir, ay, pues voy a ver en la caja de las medicinas, a ver qué tengo, como que me duele la garganta. Pues creo que es un antibiótico, me lo voy a tomar. Entonces, ese tipo de prácticas son las que provocan la resistencia, o bien tomar antibióticos para infecciones virales, bacteriuria asintomática, son diferentes escenarios en los que nos ganamos esta resistencia. Y esto es lo que les comentaba, nuevos antibióticos, pues hay pocos en realidad. Mecanismos de acción novedosos, pues menos todavía. ¿Qué necesitamos para que un medicamento salga al mercado? Se necesita mucha inversión. Sabemos que de a lo mejor 100 proyectos que estudia una farmacéutica, a lo mejor uno logra tener éxito y a lo mejor uno logra tener la eficacia y seguridad necesaria para poder tener una aprobación de la autoridad sanitaria y poder lanzar este producto al mercado. Pero ¿qué es lo que pasa con los otros 99? Pues que hicieron una inversión económica fuerte y prácticamente el proyecto se fue a la basura. ¿Por qué? Porque resultó ser menos eficaz que otras opciones, porque resultó ser hepatotóxico, teratogénico, por cualquier otra causa. El punto es que si no pasa todos los estudios desde el preclínico, fase 1, 2, 3, bueno, pues ninguna autoridad sanitaria les va a dar un registro y esto es una pérdida importante, porque la investigación es cara al final del día. Entonces, pues desde hace ya algunos añitos, desde el 2010, 2015, la OMS ya está muy consciente de esta situación de la resistencia a los antibióticos y bueno, pues ya ha tratado de concientizar a nivel mundial. Hablan de una pandemia de resistencia a los antimicrobianos y bueno, pues es una realidad. La cantidad de muertes por esta resistencia a los antimicrobianos es cada vez más alta. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Al tema principal, que es la optimización del uso de los antibióticos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues palabras sencillas, algunos consejos desde los diferentes actores, llámense pacientes, médicos, reguladores de la salud, regulados, sector regulado, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y vamos a terminar platicando de los PROAS. ¿Han escuchado de los PROAS? Los programas que tienen los hospitales para optimizar o para mejorar el uso de los antibióticos. Vamos a platicar de ellos, qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Bueno, prescripción excesiva de antibióticos. Muchas veces nosotros como pacientes somos los primeros que presionamos al médico para que nos prescriba un antibiótico. Y como lo queremos, ¿sabe qué? Y aparte lo quiero inyectado porque quiero salir más rápido y quiero sentirme bien. Y bueno, pues aquí hay dos errores. El del paciente de estar exigiendo un antibiótico y aparte lo quiero inyectado para salir rápido de esto. Y también el del médico de estar recetando algo que pues sabemos que muchas veces no va a ser necesario. Subdosificado. ¿Qué es lo que pasa a veces? Pues que me tomo el antibiótico 3 días, me siento mejor y lo suspendo. ¿Y qué es lo que va a pasar con mis bacterias? Bueno, pues eventualmente podrían llegar a desarrollar cierta resistencia. Selección inadecuada. Como médicos tenemos que saber muy bien, bueno, cuál es la flora normal que tenemos en garganta, en estómago, en diferentes... ¿Para qué? Para poder utilizar el antibiótico adecuado, a la dosis adecuada, por la cantidad de días adecuado y tener un buen resultado. Autoprescripción, ya lo platicamos, y la falta de adherencia al tratamiento indicado. Pues esto puede pasar porque el paciente es un poco rebelde, porque diga, no, como bien comentaba el doctor Jesús, de que no me gusta tomar antibióticos, no me gusta tomar tantos medicamentos, y pues lo dejo a la mitad o ni siquiera lo tomo, o bien, en ocasiones también los medicamentos son caros. Y a veces pues el paciente no le alcanzó más que para el primer frasquito y ya no alcanzó a surtir el segundo. Entonces esto puede ser también un problema. Entonces, como médicos tenemos que buscar el antibiótico más específico, pero también el que sea más costo efectivo. El que el paciente pueda comprar, que sea eficaz, y no por ser un médico que cobre a lo mejor 1,000, 1,200 pesos la consulta, tenga necesariamente que recetar un medicamento de 1,000, 2,000 pesos. Si lo puedo curar al paciente con un medicamento de 100 pesos, de 200 pesos, pues es el medicamento que hay que utilizar. Siempre y cuando, bueno, pues sea adecuado. ¿Qué otros errores cometemos como médicos? Pues a veces indicar sin examinar al paciente.
¿Cuántas veces nos pasa de que le hablamos por teléfono al médico o al amigo médico o incluso al amigo químico, al amigo enfermero y pues ¿qué me tomo, no? Ya esto está un poquito más regulado por el tema de la receta. Sabemos que la fracción 4, bueno, pues no muchas veces se respeta, pero en el caso de los antibióticos sí. Aquí sí nos piden una receta y en la gran mayoría de los casos, bueno, no nos van a surtir un antibiótico en la farmacia si no tenemos una receta que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. A veces abusamos de la profilaxis, a veces tomamos muchos antibióticos por si acaso se fuera a infectar, por si acaso fuera bacteriano, por si acaso. Entonces aquí hay que hacer un buen análisis, hay que examinar bien al paciente y hay que dar los antibióticos solamente cuando se necesiten. Nunca en procesos o enfermedades virales, como en la gripe, que tarda 7 días si no toman antibióticos y 1 semana si los toman, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de los antibióticos? No nada más vamos a hacer gastar al paciente, no nada más vamos a crear esta resistencia bacteriana o esta resistencia a los antibióticos, vamos a afectar la flora normal. Cuando tenemos un abuso de estos antibióticos, cuando los tomamos, cuando no los tenemos que tomar o por más tiempo del que los tenemos que tomar, pues así como van a matar, digamos, a estas bacterias que nos hacen daño, pues también van a afectar esta flora normal y vamos a ser más propensos a otro tipo de infecciones bacterianas, incluso infecciones micóticas y de otro tipo. Predisposición a infecciones bacterianas resistentes y micóticas, ya lo dijimos. Reacciones adversas, toxicidad. Pues los antibióticos, al igual que cualquier medicamento, ningún medicamento sabemos que es completamente seguro. Damos los medicamentos, ¿por qué? Porque hacemos un análisis del riesgo-beneficio y decimos, bueno, pues el beneficio es mayor que el riesgo y damos un medicamento. Pero cuando no está indicado, pues solamente ofrecemos el riesgo, en realidad. Podemos agravar también una enfermedad base, enmascarar la enfermedad por estar dando un antibiótico. Luego, tema muy importante, la resistencia a los antibióticos. Ya dijimos que estas bacterias parece de veras que tienen muchas ganas de vivir, le echan muchas ganas, tienen sus mecanismos. Y bueno, pues tenemos que hacer también lo propio desde nuestra trinchera para poder combatir esa resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Pues porque ya vemos que cada vez hay más resistencia a los antibióticos que tenemos y cada vez tenemos menos producción de antibióticos nuevos. Entonces, pues esto dijimos que ya son los cambios que va a tener esta bacteria para poder sobrevivir a los antibióticos, estas mutaciones, estos genes prestados que van a tomar de otras bacterias y sabemos que esto va a tener como resultado estas bacterias multiresistentes o prácticamente panresistentes, que no van a responder prácticamente a ningún antibiótico. Y si esto crece y si esto se vuelve una generalidad, pues vamos a acabar como la era preantibiótica, que de alguna neumonía, que de alguna infección respiratoria, que de alguna diarrea, que por una cirugía o incluso por un posparto, pues no vamos a tener con qué combatir a estas bacterias. ¿Dónde encontramos a estas bacterias resistentes? Pues bueno, muy comúnmente en el hospital, en el medio ambiente, pero no hay que perder el foco también de que en los alimentos, de que el sector agrícola también es culpable de esta resistencia a los antibióticos. En ocasiones estos ganaderos, pues en vez de tener buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de preparación, de vacunar al ganado, pues a veces les sale más barato o les sale más práctico llenarlos, saturarlos de antibióticos de estos animalitos y bueno, también ellos van a tener esta resistencia a los antibióticos y también nos la van a, o es posible que nos la puedan transmitir. ¿Cuáles son las bacterias más problemáticas? Bueno, pues seguramente hemos escuchado hablar de ellas: Acinetobacter, la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Enterococcus, Staphylococcus, Helicobacter. Bueno, todavía tenemos buenos recursos para combatir estas bacterias, pero si no somos cuidadosos y si no hacemos un buen uso de los antibióticos, pues estas que son difíciles de tratar o más o menos difíciles, al rato van a ser prácticamente imposibles. ¿Cuáles son los disparadores de la resistencia? Pues ya lo dijimos, el uso indiscriminado, el abuso de antibióticos. En ocasiones yo tengo una farmacia, yo soy médico, tengo mi farmacia y hasta puede haber cierto conflicto de intereses, que yo les esté dando antibióticos y no solamente antibióticos sencillos, antibióticos caros,
¿Por qué? Porque pues también es negocio para mí y porque también vivo de mi farmacia. Entonces, bueno, en ese sentido también hay que ser muy cuidadosos. Yo les recomendaría en la medida de lo posible que vayan al médico para la consulta y que surtan los medicamentos en otro lugar. Así no se presta tanto a que te receto lo que yo te quiero vender o que te receto lo más caro, sino pues te receto lo que tú necesites y tú sabrás dónde lo surtes. Limitaciones en el diagnóstico y control de infecciones. Bueno, pues no todas las poblaciones tienen todos los medios. No todos pueden hacer un antibiograma, no todos pueden hacer los exámenes de sangre, lo necesario para poder hacerlo. Y en ocasiones, bueno, esto también nos puede ocasionar resistencia y disminución de las capacidades de los programas para el adecuado uso de los antibióticos. Acceso limitado al agua potable, a la vacunación. ¿Cuánta gente no han escuchado, no, pues yo soy antivacunas, yo no creo en eso? Y pues no les fue tan bien ahora con el COVID. Entonces, esta falta de cultura o esta falta de conciencia hacia las vacunas, hacia la parte preventiva, hacia la higiene, hacia el buen uso, pues, también nos puede orillar a tener resistencia a los antibióticos. Acceso limitado a medicamentos o a medicamentos de calidad. Eso también es importante. Sabemos que muchas veces el cuadro básico pues está muy básico, no tiene los medicamentos que se necesita, y aquí ya es cuando ya en vez de hablar de la medicina basada en evidencia, pues ya hablamos de la medicina basada en existencia. Pues hay que dar lo que hay que dar lo que tenemos, y pues muchas veces esto pues no es lo ideal, no tenemos los medicamentos necesarios y no podemos combatir bien estas bacterias, y esto también nos puede orillar a tener resistencia. ¿Cuál es el impacto de la resistencia a los antimicrobianos? Lo que les decía, en el 2019 estábamos hablando aproximadamente de 5 millones de muertes relacionadas a las infecciones bacterianas, de las cuales en 1.2 millones fueron atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos. Se trató al paciente, se estudió, se diagnosticó, pero no se tuvo un antibiótico eficaz para poder tratar a este paciente. Y esta cifra está creciendo de manera alarmante. Pérdidas económicas. También el tema de la resistencia a los antibióticos también es un tema pues, que afecta mucho a la economía de los países. ¿Por qué? Porque los antibióticos más específicos, nuevos, pues son también caros y también afecta al sistema de salud. Entonces, ¿qué será lo mejor en este caso? Pues prevenir la infección, ¿no? Decir, bueno, si yo tengo la vacunación, si tengo las medidas de higiene con los alimentos, si vivo saludablemente, si hago ejercicio, si me lavo las manos, pues voy a estar menos propenso a las infecciones, voy a requerir de menos antibióticos y voy a tener menos resistencia a estos antibacterianos. ¿Qué nos pasó ahora con el COVID? ¿Qué nos pasó ahora que fue la pandemia? Que estábamos bien aplicados, que nos exigían mucho el lavado de manos, que estábamos aplicando el gel cada rato, que teníamos el cubrebocas, que teníamos la distancia social. ¿Cuántas infecciones de gripa tuvieron en esos 2-3 años? Y se vio que las farmacéuticas, cuando en diciembre vendían puños, millones de antigripales, cayeron las ventas. ¿Por qué? Porque la gente tuvo cuidado. Porque la gente tuvo esta higiene, tuvo este lavado de manos, tuvo el distanciamiento, tuvo todo, y esto pues repercutió ¿en qué? En que nos enfermáramos menos. A algunos se nos quedó un poco la costumbre del lavado de manos, algunos nos quedamos con el gel, y digo, pues qué bueno, algo bueno tenía que dejar la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que podemos hacer para prevenir las infecciones. ¿Qué más podemos hacer? Un uso correcto de los antibióticos. Todos podemos ayudar a esta optimización del uso de los antibióticos desde nuestra trinchera, como pacientes, como médicos, como las personas que toman la decisión dentro de los hospitales, como farmacéuticos, como enfermeras. Todos tenemos posibilidad de coadyuvar al buen uso de los antibióticos. ¿Qué puede hacer la población? Bueno, pues tomar únicamente los antibióticos que le está recetando el profesional de la salud. Lo que ya comentábamos, no exigirle al médico de que como el lugar yo tengo que salir aquí con una receta, y si no salgo con esa receta, pues me voy con otro médico. Seguir al pie de la letra las instrucciones, y también como médico ser muy claro. Decir, bueno, no es de que vas a tomar este medicamento 3 veces al día, no, lo vas a tomar cada cierto horario,
antes de la comida, después de la comida. Hay que ver si afecta la absorción con los alimentos, si no. Hay que hacer las recomendaciones necesarias con el alcohol, si pueden tomar, si no pueden tomar. Todo eso, bueno, hay que hacerlo con tiempo, con cuidado, para tener un mejor resultado. Prevenir las infecciones, ya lo dijimos. Lavado frecuente de manos, preparado de los alimentos, esto es muy, muy importante. Evitar contacto con los enfermos, relaciones con protección, esquema de vacunación al día. Todo esto es lo que podemos hacer como pacientes. ¿Para qué? Para evitar las infecciones y estar lo menos expuesto posible a los antibióticos. Así el día que realmente necesitemos uno, pues ese antibiótico va a ser realmente eficaz. ¿Qué puede hacer el profesional de la salud? Evitar también el abuso, recetarlos únicamente cuando sean necesarios, aunque a veces el paciente nos presiona un poquito. Notificar cualquier caso de resistencia, informar correctamente cómo tomar el antibiótico, incluso ser claro en las recetas, porque de veras hay veces que la letra, pues sí, cierto, tenemos una letra espantosa y entre que a veces hacemos un poco las cosas a las prisas, en que a veces no revisamos bien al paciente, en que a veces el paciente está comprobado que se le olvida casi el 50% de lo que le decimos durante la consulta. A lo mejor está nervioso, a lo mejor está preocupado, su atención no está al 100%, y si aparte no registramos correctamente en la receta, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber confusiones, como las que platicamos hace un momento con el doctor Jesús. Fomentar la vacunación, fomentar las medidas de higiene, también va a ser algo muy, muy importante. La gente que planea las políticas, pues también está muy involucrada. Ellos van a ser los principales responsables de estos PROAS. Control, como farmacéuticos, como dueños o propietarios de farmacias, pues también hay que ser muy conscientes y pues no vender un antibiótico cuando no tiene una receta al pie de la letra. Reglamentar, fomentar el uso de los medicamentos adecuados, de buena calidad. El sector agrícola, pues ya lo dijimos, estos animalitos tienen que estar bien cuidados, bien vacunados, tienen que tener un ambiente lo más higiénico posible para que ellos no se enfermen, pues, no tengan que tomar antibióticos de más y no tengamos nosotros que estar comiéndonos esos antibióticos. Entonces ya vimos qué es lo que hay que evitar, ya vimos cómo podemos evitar esta resistencia. ¿Qué otras soluciones hay? Bueno, pues sería muy bueno que hubiera desarrollo de nuevos antimicrobianos, a lo mejor tomar medidas desde el gobierno o algo para estimular la investigación, dar más presupuesto. ¿Para qué? Para que las farmacéuticas puedan hacer más investigación y pueda haber más desarrollo de nuevos antibióticos. Prevenir la transmisión, pues ya lo vimos ahora con el COVID. Bueno, pues hubo muchas políticas. No puedes entrar si no tienes tu cubrebocas, no puedes viajar si no tienes tu esquema de vacunas. A veces no hacemos las cosas por conciencia, sino por obligación. Y en ocasiones, pues desafortunadamente es necesario. Y bueno, pues fomentar siempre el correcto uso de antibióticos. Como mnemotecnia, bueno, se dice que la terapia racional, que también es un poco parecido a lo que estamos platicando hace un momento, debe de ser EAC, es decir, efectiva. Utilizar el antibiótico más eficaz para la infección que tiene el paciente. Sabemos que hay bacterias involucradas, al final vamos a ver cuáles son y cuáles son los antibióticos que tenemos que utilizar. Apropiada, utilizar las dosis adecuadas de acuerdo al mecanismo de acción. Si es una infección que va a ser causada presuntamente por gram negativos, hay que utilizar un antibiótico adecuado para gram negativos. Si es una infección presuntamente por anaerobios, hay que utilizar un antibiótico que nos cubra bien los anaerobios y así sucesivamente. Saludable, que tenga el mejor perfil de seguridad, que tenga el balance riesgo-beneficio más favorable. Siempre hay que elegir el medicamento más indicado y económico. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque si le recetamos un medicamento muy caro al paciente y no lo puede comprar, pues a lo mejor va a tomar medio tratamiento o de plano no lo va a poder comprar, no va a haber un apego al tratamiento y tampoco va a haber un beneficio en términos de salud.
Entonces, ¿cuáles son los factores clave? ¿Cuáles son los factores más importantes para disminuir esta resistencia? Bueno, pues definitivamente no utilizar antibióticos cuando no están indicados, como en el caso de las enfermedades virales. Elegir el antibiótico más adecuado de acuerdo al cuadro, de acuerdo a la epidemiología local. Cuando no tenemos un buen control, un buen monitoreo de qué pasa con las infecciones, cuál es la población tratada, de qué se están enfermando, con qué los están tratando, pues no tenemos este antecedente y no sabemos qué sucede a nivel interno, qué sucede a nivel de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro hospital. En cambio, cuando sí tenemos un buen monitoreo, un buen estudio, una buena estadística, bueno, pues ya sabemos cuáles son las bacterias que nos está costando trabajo tratar, cuáles son los casos más frecuentes, cuáles son los agentes causales y también cuáles son los antibióticos más eficaces. Todo esto nos ayuda bastante. Evitar prolongar el tratamiento más allá de lo necesario, utilizar las dosis adecuadas, reducir el inóculo bacteriano, si tengo un acceso pues hay que drenarlo, seguir las guías locales siempre, las buenas prácticas de uso de antibióticos de acuerdo a nuestro país y bueno, pues siempre fomentar medidas de higiene, lavado de mano, distanciamiento, todo lo necesario. Entonces, para hacer un buen uso o un uso racional de los antibióticos, pues hay que ser muy cuidadosos en identificar cuál es el agente causal, cuál es el antibiótico que va a tener mejor, que va a ser más específico, evitar tener que dar uno y luego otro y luego otro. ¿Por qué? Porque aparte vamos a barrer con la flora normal y vamos a ocasionar otro tipo de problemas como la diarrea por barrer la flora normal. Dosis adecuada y pues tratar de no utilizar siempre las mismas balas, tratar de no utilizar siempre los mismos recursos. Si se fijan de las recetas, pues hay muchos médicos que no saben recetar más que amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxona, cuando ya está un poquito más fuerte, y de ahí no salen. Entonces, tenemos que recordar que hay más recursos y hay que poder utilizarlos, hay que estarlos rotando un poquito más. ¿Para qué? Para que al rato no tengamos resistencia a estos dos recursos que realmente son muy buenos, tienen un espectro muy amplio, son asequibles para el paciente, pero si abusamos de ellos, pues al rato no nos van a servir de mucho que digamos. Para el paciente, pues ya lo dijimos, medidas de higiene, no tomar medicamentos que no están siendo recetados por el médico, no tomarlos ni de más ni de menos, sino por el tiempo que debe de ser, no exigir que nos den un antibiótico para infecciones virales, porque no nos va a servir para nada, y sí nos va a hacer daño y sí nos va a ocasionar gastos. Y a nivel macro, a nivel ya, digamos, hospitalario, ¿qué es lo que podemos hacer? Estos programas de optimización de uso de antimicrobianos o los PROAS. Los van a estar escuchando cada vez más. Ojalá que algún día, por temas de regulación, sea algo obligatorio para que el hospital se pueda certificar. Ojalá que así como a los médicos nos pidan que tengamos cierto número de horas, eventos académicos, congresos para poder tener una certificación, ojalá que también nos pidan que nos comprometamos todos en un futuro con estos PROAS para que podamos hacer un cuidadoso uso de los antibióticos. Bueno, ¿y en qué consiste un PROA? Pues básicamente en utilizar de manera óptima estos agentes antimicrobianos. ¿Qué es utilizarlos de manera óptima? Pues utilizar el antibiótico que tienes que utilizar, cuando lo tienes que utilizar, a la dosis que tienes que utilizar, en el paciente que lo tienes que utilizar. Básicamente, pues hacer el mejor uso posible de estos antibióticos. ¿Qué más? ¿En qué más consiste esta optimización? Bueno, pues dar siempre la terapia más efectiva, que sea más costo efectiva, que exhiba el menor número de riesgos posibles y con esto tratar de reducir en la medida de lo posible la resistencia bacteriana. ¿Esto a qué nos va a llevar? Una buena implementación del PROA nos va a ayudar a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el antibiótico adecuado que va a curar más rápido a este paciente, que lo puede comprar y que le va a ocasionar menos reacciones adversas. Va a preservar la economía, va a mejorar los costos, va a disminuir los días de estancia intrahospitalaria. ¿Alguien sabe o estamos conscientes de cuánto nos cuesta un día de estancia en un hospital? 5,000 pesos en mucha gente. Pues de ahí para arriba. Ya si estamos en una terapia intermedia o intensiva, pues a lo mejor un cero más. Entonces, pues sacar lo más pronto posible a este paciente de la infección nos va a ayudar mucho.
Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un PROA? Bueno, pues primero hay que ver cuáles son las prioridades, cuáles son los recursos, qué tengo en este hospital, si tengo los profesionistas adecuados, si tengo al infectólogo, si tengo al farmacéutico, si tengo disponibilidad de enfermeras, médicos que puedan dedicar tiempo a este proyecto. Todo esto se tiene que ver, se tiene que implementar, se tiene que documentar, se tienen que hacer reuniones mensuales y al final tenemos que ver qué pasó con esto que hicimos. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Bajó la resistencia? ¿Aumentó? Y hay que ir adecuando la estrategia. Vamos a verlo más a detalle. Cada PROA tiene por lo menos estos puntos. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tenemos que tener indicadores. Lo que no se observa, lo que no se mide, pues no se puede mejorar, no se puede implementar. Tenemos que ver cómo estamos utilizando estos antibióticos en atención primaria y tenemos que poner el foco en dos poblaciones muy importantes, que es la población pediátrica y la población geriátrica, que de alguna manera son más vulnerables tanto a las infecciones como a las reacciones adversas de estos productos. Tenemos que seguir las recomendaciones de las buenas prácticas de uso de los antibióticos, basarnos en estas guías, incluso hasta por el aspecto legal. Si nosotros nos apegamos a estas guías y llega a haber alguna muerte, llega a haber algún problema, bueno, por lo menos podemos decir que nos apegamos a una guía y me puedo liberar en cierto modo de cierta responsabilidad. Esto es importante también. También tenemos que tener PROAs, también tenemos que tener procedimientos de qué es lo que no tenemos que hacer, que ya lo vimos hace un momento, evitar el uso indiscriminado por más tiempo, por menos tiempo. Intervenciones educativas. Aquí la capacitación va a ser clave. Podemos tener un programa de optimización de antibióticos muy bueno, muy completo, muy ambicioso, pero si no capacito a todo el personal, incluso a los estudiantes, a todo aquel que esté en contacto desde que se prescribe ese medicamento hasta que se dispensa, si no son parte de esto, el programa no va a funcionar. Elaboración de mapas epidemiológicos de resistencia. Al final del año será muy importante saber decir, bueno, pues tratamos 800 infecciones, tantas fueron bacterianas, tantas fueron en este nivel, en este nivel, en este nivel, las tratamos con este antibiótico, con este, y la tasa de éxito fue esta o fue la otra, esto no nos funcionó, y esta hay que retroalimentarlo al médico prescriptor. ¿Para qué? Para que pueda hacer un mejor uso de los antibióticos. Papel del microbiólogo o en el área, pues también esto es muy relevante. Entonces, el primer año, pues hay que establecer el equipo del PROA. Aquí se tiene que tener, pues, el apoyo siempre de la dirección, el respaldo administrativo, y hay que institucionalizarlo. Vamos, no verlo como algo opcional, sino como una política, como algo que se tiene que hacer por parte del hospital. Desde que se ingresa un nuevo recurso, desde que la capacitación inicial de recursos humanos, que el PROA ya sea parte de diseñar, priorizar objetivos, difusión en todo el hospital y no nada más para el personal que labora en el hospital, incluso para los pacientes. Hay que hacer aquí un poquito de marketing, hay que tener un poco de ayudas visuales, hay que tener carteles que nos ayuden a que el paciente tome el medicamento como lo debe de tomar, que tome las precauciones, higiene, todo esto hay que tenerlo dentro del hospital. Capacitación, procedimientos, todo hay que documentarlo. Y hay que estar viendo al final, bueno, pues que todos se comprometan y, muy importante, pues al final de cada año ver cuáles son las mejoras que hemos obtenido con este programa, con este PROA. El plan de capacitación es muy importante. Ahorita vamos a ver cuáles son las páginas que nos van a dar información, que nos van a dar ideas, que nos van a dar recursos para poder implementar esto. Esto pues ya se está haciendo a nivel mundial, no es el hilo negro. Incluso, bueno, creo que tardamos un poco como mundo en implementar esto. Creo que se le empezó a echar ganas como por ahí del 2010, 2015, cuando la resistencia pues comenzó mucho antes. Entonces, bueno, pues todavía estamos a tiempo, todavía se puede hacer mucho. Y estos son los ejemplos que les digo, que se pueden tener dentro de un hospital donde está el paciente, ¿no? Decir, bueno, haz que tus antibióticos actúen a tu favor, fomentar las medidas de higiene, evitar la resistencia. Muchos pacientes no están conscientes de la gravedad de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, como profesionales de la salud, nos toca difundir, generar esta conciencia. ¿Para qué? Para que el paciente diga, bueno, pues
realmente esto es importante y qué le voy a dejar a mis hijos o qué le voy a dejar a mi familia si al rato no va a haber antibiótico eficaz para cualquier infección. Entonces, esto es lo que se tiene que concientizar. Utilizar el antibiótico correcto, administrándolo a tiempo, a la dosis adecuada, por la vía correcta, por la duración adecuada. Hacer una buena selección del antibiótico de acuerdo a su eficacia, cuál es su espectro de acción. Incluso es muy importante conocer la farmacocinética. Hay que saber cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, cuál es la vida media de este antibiótico. ¿Para qué? Para con base a eso poder decir, bueno, va a ser adecuado para este tipo de infección, lo tengo que dar por tanto tiempo, por tantos días, a tal hora, puede o no haber interacción. Conocer bien la farmacología nos va a ayudar a hacer un mejor uso de los antibióticos. Conocer su espectro de acción, dosis, cuánto tiempo, todo esto ya lo comentamos. Igual también, si podemos utilizar estos antibiogramas, este diagnóstico molecular, serológico, por ejemplo, cuando se utilizaban las pruebas de COVID, esto nos ayudó mucho ¿a qué? A no estar dando antibióticos de más. Si ya sabíamos que era una infección viral, bueno, pues de entrada, inicialmente erróneamente dimos acitromicina, luego ya se dieron cuenta que la acitromicina no funcionó, más que en casos que se complicaban, bueno, pues con algo bacteriano. Entonces, gracias a estas pruebitas rápidas, evitamos dar mucho antibiótico o dar antibiótico de más. Tenemos que conocer la vida íntima de este microorganismo, saber quién le pega, quién no le pega, por cuánto tiempo hay que utilizarlo. Conocer bien al huésped, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las características de este huésped, también va a tener cierto tipo de infecciones y hay que utilizar cierto tipo de antibióticos. En el caso del antibiótico, pues ya dijimos cuál es su espectro de acción, cuál es su toxicidad, cuál es su mecanismo de acción, cuánto tiempo hay que utilizarlo. Si vamos a utilizar un tratamiento empírico, pues no hacer un abuso de esto. El tratamiento empírico se tiene que utilizar cuando no estoy logrando identificar el agente causal o cuando es un caso grave en el que si no actúo de inmediato voy a tener una consecuencia negativa. Entonces, en este caso, pues sí me voy a un tratamiento empírico. De no ser así, hay que estudiar bien ese paciente y hay que darle el antibiótico pues más específico de acuerdo a su diagnóstico, a lo que nos arrojen estas pruebas. ¿Cómo voy a elegir este antibiótico cuando lo tenga que elegir para una terapia empírica? Bueno, pues ya dijimos que estos son los escenarios en los que se tiene que utilizar. Y aquí, pues esto ya es chamba de los médicos. Aquí tenemos que ponernos a estudiar y ponernos a actualizarnos porque esto puede moverse con el tiempo, esto puede irse actualizando, las resistencias, los agentes causales. Pero bueno, de manera muy general, para darnos una idea, pues sabemos que una infección respiratoria superior pues va a ser principalmente viral. ¿Y saben en qué porcentaje de estas infecciones respiratorias superiores se utilizan antibióticos? Idealmente pues serán un 10%, ¿no? En el sobrante. La realidad, pues no lo es. La realidad es que pudiéramos estar hablando de un 50, 60 o hasta más %. Vías respiratorias inferiores, aquí sí pueden estar relacionadas a agentes bacterianos y aquí sí hay que utilizar un antibiótico generalmente. En las infecciones gastrointestinales también hacemos mucho abuso de antibiótico, cuando también muchas van a ser virales. Eso sí, si tenemos ya una enteritis invasiva, si ya tenemos señales de que tengamos evacuaciones con moco, con sangre, aquí hicimos, bueno, ya tenemos una bacteria enteroinvasiva y aquí sí hay que utilizar un antibiótico. Infecciones de vías urinarias, pues sí, aquí sí están muy relacionadas las bacterias, pero también lo que les decía, hay que rotarle poquito al antibiótico, no hay que utilizar siempre la amoxicilina con ácido clavulánico y el ciprofloxacino, hay más opciones. Infecciones cutáneas, infecciones de piel y tejidos blandos, bueno, aquí puede ser tanto bacteriana como viral. Hay que tener en cuenta estos criterios de Centor. Esto nos ayuda mucho a no hacer un abuso en el caso de las infecciones respiratorias superiores. Si tenemos un paciente que tiene una fiebre mayor a 38, que estamos viendo este puntito, este exudado que prácticamente nos está gritando que tenemos aquí una infección bacteriana, si tenemos ausencia de tos, si tenemos esta adenopatía cervical, pues todo esto nos va sumando puntitos. Y si esto nos suma más de 4 puntos, pues definitivamente hay que dar un antibiótico. Si es 3, pues puede ser dudoso. Y si es menor a 2 puntos que nos arroja esto, definitivamente no hay que dar un antibiótico. ¿Qué hay que dar? Pues un tratamiento sintomático. Y esto pues ya son ejemplos, ¿no? Esto en general, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues
cuál es la infección que tenemos, cuáles son los antibióticos que funcionan mejor para infecciones respiratorias superiores, inferiores. Aquí vamos a ver muchos que se repiten. Aquí van a estar viendo casi todo el tiempo a la famosísima amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a estar viendo a la ceftriaxona. Vamos a estar viendo otros antibióticos que son buenos, que son eficaces, que son baratos, pero que si abusamos de ellos, pues también nos van a dar eventualmente resistencia. Hay otros que no se utilizan tanto. Entonces, pues hay que rotarlo un poquito, ¿no? Igual también, vías urinarias, pues podemos tener una pielonefritis, cistitis, prostatitis. Aquí, cuando hay resistencia, ahorita la fosfomicina nos está ayudando mucho. Nitrofurantoína, amoxicilina con ácido clavulánico, sí, pero pues bueno, esto ya lo conocemos, ya lo usamos hasta de más a veces. Infecciones de transmisión sexual, uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, chancro, linfogranuloma, pues esto va a responder bien a la ceftriaxona, doxicilina, eritromicina, la acitromicina se utiliza aquí bastante también, la penicilina, pues también lleva muchos años usándose, afortunadamente todavía sigue funcionando en muchos de los casos. Infecciones de piel y tejidos blandos, celulitis, úlceras, foliculitis, linfadenitis, pues aquí va a haber mucho a veces anaerobio, gram negativo, entonces hay que utilizar este tipo de antibióticos. Sistema nervioso central, pues ya infecciones más hospitalarias, más complicadas, bueno, pues aquí hay que ser más cuidadosos todavía. Cefotaxima, ceftriaxona, meropenem, vancomicina, penicilina, cefotaxima, huesos, tejidos, osteomielitis, artritis, bueno, también tenemos estos recursos. Otra vez, este se está utilizando más cada vez, ceftriaxona, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, igual. Y en el caso de urgencias, aquí hay veces de que el tiempo es muy corto, la estadía del paciente a como llega se va y a veces no nos da tiempo de aplicar las pruebas necesarias. Entonces aquí, bueno, en la medida de lo posible, pues hay que tratar de que si se hace alguna prueba, algún cultivo, bueno, esto siga al paciente, se le pueda dar el resultado y tenga un uso práctico. No utilizar antibióticos profilácticos en emergencia, excepto casos muy puntuales, como en el caso de mordeduras de animales, pues aquí sí hay que actuar rápido. Considerar lo que ya habíamos dicho antes, de que si abusamos también aquí, pues vamos a terminar alterando la flora bacteriana y vamos a hacer que este paciente se nos enferme de otras cosas o tenga reacciones secundarias como la diarrea por antibióticos. El caso del abuso de antibióticos durante el COVID, pues también, a pesar de que se hicieron pruebas, a pesar de que se hicieron muy accesibles este tipo de pruebas y sabemos que el COVID es una enfermedad viral, bueno, pues aún así, mucho médico cabezón todavía siguió dando ahí antibióticos o el paciente lo siguió exigiendo y bueno, pues también hubo aquí algo de aumento en la resistencia. Igual, pues ya casos más puntuales, ¿no? Pacientes con ventilación mecánica o algo, pues aquí sí hay que estar utilizando antibióticos. Aquí el paciente pues va a estar inconsciente y no nos va a poder retroalimentar mucho. Y hay que evitar, como les decía hace un momento, el uso de los antibióticos cuando tengamos una prueba PCR para SARS-CoV-2, cuando tengamos una imagen de tórax que me está indicando que muy probablemente es COVID, pues tampoco voy a llegar o actuar de inmediato con antibióticos. Si tengo linfopenia, leucocitosis, todo esto, bueno, de alguna manera nos está diciendo a gritos que esto es COVID y que no necesitas un antibiótico. Bien, pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.